Mm, Listo. Muy buenas noches, estimados estudiantes de los programas de la cadena electrónica, telecomunicaciones y redes. Mi nombre es Héctor Julián Parra, líder nacional del programa Tecnología en Gestión de Redes Inalámbricas. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Hugo Hernández, docente de INVIL, la parte de inglés, donde pues vamos a bueno, va a ser una charla del docente respecto a los beneficios del inglés en el mundo moderno. Para nosotros como líderes nacionales es importante que ustedes puedan participar en todo este tipo de eventos que se realizan con el fin de fortalecer competencias eh, y asimismo puedan ustedes utilizar todas estas herramientas que se les puede brindar no solamente en los cursos, con el fin de que puedan desarrollar una buena prueba Saber TIT o Saber Pro, ya que pues es importante tener en cuenta esas mediciones que nos hacen a nivel nacional y pues se miden a partir de estos elementos. En ese orden de ideas le doy la bienvenida al profesor Jorge Hugo Hernández para que pueda iniciar con esta presentación. Muchas gracias, estimados estudiantes. Buenas noches, Héctor Julián y estudiantes que nos acompañan en esta noche. Como ya lo decía Héctor Julián, mi nombre es Jorge Hugo Hernández y hago parte del Instituto Virtual de Lenguas INVIL, que es la unidad encargada de todo lo que tiene que ver con el proceso de formación tanto en inglés como en otras lenguas que oferta la universidad para estudiantes y para externos, ¿no? Dentro de el proceso de formación que ustedes están realizando, bien sea a nivel profesional o tecnológico, ustedes deben, y digo deben porque es una obligación que tienen tanto los programas en la universidad como en cualquier otra institución de educación superior, ver una serie de créditos de cursos de inglés. Para el caso de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, entonces los programas tecnológicos ven 2 niveles de inglés, los programas profesionales ven 4 niveles de inglés. Esos niveles de inglés tienen unos nombres como son A1, A2, B1, B2 y ya estaremos mirando un poco más adelante por qué se denominan así. Eh, el día de hoy se me ha pedido pues, que hablemos acerca de los beneficios del inglés en el mundo moderno. Entonces vamos a hablar de cuáles son esos beneficios, cuáles son esas ventajas que trae para cada una de las personas el hablar un idioma tan importante y tan fundamental como es el inglés. La primera parte vamos a hablar de esos beneficios, de esas ventajas, y en la segunda parte ya entraremos a hablar, como lo decía también en la presentación el profe Héctor Julián, de la prueba Saber Pro en cuanto al componente de inglés, de lengua extranjera, ¿no? Eh, Hablamos de lengua extranjera porque en el caso de Colombia, pues es inglés, en otros países se aplica también para otros idiomas, ¿no? Nosotros estaremos hablando de inglés a lo largo de la charla, sin embargo, toda la información que yo estaré dando aplica también para otros idiomas, ¿no? Que yo cuando les hablo a ustedes acerca de lengua extranjera, estoy hablando de inglés, de francés, de portugués, de cualquiera de esos idiomas. Y me enfoco más que todo en el inglés, pero como les digo, aplica para todos. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Qué es lo que se nos ha venido creando esa conciencia en cada uno de nosotros para que aprendamos inglés? En el caso mío, y yo creo que de muchas personas ya de cierta edad para arriba, no tuvimos que ver inglés en la escuela, solamente en el bachillerato. Sin embargo, hoy día vemos que los niños ya entran por allá a jardín, prejardín, y ya les están haciendo el proceso, iniciando ese proceso de formación en inglés, ¿no? Entonces, la conciencia de que es muy importante el inglés, yo creo que ya se está formando en nuestro país, se está creando esa conciencia y todos y cada uno de nosotros, porque yo creo que le pregunto a cualquiera de los participantes de nuestra web el día de hoy, si creen que es importante aprender inglés, me van a decir que sí.
Sin embargo, pues a la hora ya de tomar la decisión y de hacer un proceso concienzudo de formación en ese idioma, pues ya todos empezamos a esbozar una serie de argumentos como que no hay tiempo, como que estoy viendo inglés porque me toca, que es por cumplir con los créditos, que es porque tengo que verlo porque es un requisito de grado, ¿cierto? Entonces, lo que queremos ver en esta primera parte, entonces, es tratar de crearles a ustedes, de formar en ustedes también esa necesidad y esa importancia de que estudien, de que empiecen a estudiar inglés de una manera concienzuda, de una manera fuerte y mucho más, sabiendo que ustedes estudian ingenierías, que estudian programas tecnológicos en los cuales el componente de inglés es bastante alto. Si ustedes van a realizar un proceso de formación ya a nivel de especialización de maestría, van a encontrar que muchos de los textos de los materiales de estudio están en inglés, ¿no? Ya que las grandes editoriales y las grandes obras, el tema de tecnología, principalmente se encuentran en inglés, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar por ver un video. Por favor, me confirman a través del chat si pueden ver y escuchar el video, por favor. ¿Sí lo alcanzan a escuchar? No, profe, No, bueno, no se escucha. espera un momento, entonces le doy el modo, cambio el modo de compartir. Listo, ahora sí ya. Bueno, voy a ponerlo otra vez y me confirman entonces si lo escucho. Top 5 reasons to learn a new language. Ahí sí, Sí, ahora sí. listo. Bueno, voy a ponerlo de nuevo y arrancamos. Es un video corto, 2 minutos 37. Vamos a escucharlo atentamente y posteriormente hablamos de él. Top 5 reasons to learn a new language. Learning a language requires a huge investment of time and often money as well. Many people are hesitant to spend the amount of effort required to become fluent, but learning a new language can be one of the most rewarding experiences in life. Here are 5 reasons why you should start studying now. First reason, more opportunities. A new language can open up many new doors. You're able to work in countries other than your own. Tons of employers look to hire multilingual professionals every year. Second reason, meeting new people. Get to know speakers of other languages on a more personal level. Meeting new people is one of the main reasons people begin to study a language. Making new friends is a good enough reason to start studying. Third reason, exploring a different culture. Whether you decide to live abroad or you're just taking a vacation, knowing the local language will allow you to better understand the people. This can open your eyes to not only their country, but your country as well. Understand how people see your home from their perspective. Fourth reason, health benefits. Studying a new language actually comes with health benefits. Keep your brain sharp by studying every day. You'll be helping your mind fight off old age and stay fresh. Fifth reason, discover you can do it. We've heard every excuse that people give for failing to learn a new language. Too old, not enough time, wrong genes, none of them hold water.
You really can learn another language. You could even hold your first conversation just a few days from now. Stop making excuses. Click here to start speaking the language you've always wanted to learn. Create your free lifetime account, no credit card required. Ok, entonces, acabamos de ver y escuchar un video. No sé, pues los estudiantes en qué nivel están en cuanto al inglés, ¿no? Me imagino que algunos ya van en su proceso bien adelantado, ya terminaron los niveles de inglés, otros no han empezado, porque también eso sucede mucho, ¿no? Que como estudiantes están dejando para después el tomar los cursos de inglés, ¿no? Entonces me gustaría saber de los participantes que tenemos, eh, cuentan con micrófono, con el chat, ¿qué lograron entender? Teniendo en cuenta que ahí ustedes vieron el video, escucharon y vieron los subtítulos, ¿no? Tuvieron las tres opciones, las tres ayudas. Porque dentro de lo que nosotros escuchamos comúnmente, es que muchas personas nos dicen, ah, no, es que yo para hablar, no. Mira, yo soy malito para el speaking, soy malo para hablar. Ah, pero yo lo entiendo muy bien. O sea, yo veo allí y lo entiendo muy bien. Entonces acá tienen todas las opciones, ¿no? Pudieron ver los videos, las imágenes, que las imágenes siempre están ahí soportando, ¿cierto? Ayudando a entender. Está el texto, están los subtítulos y está la parte de escucha. Entonces me gustaría saber de los participantes que están acá, qué lograron entender acerca de esos beneficios de aprender otro idioma como el inglés. Todos tienen micrófono o a través del chat. Me gustaría saber qué lograron entender. Espero que se hayan logrado entender, que no hayamos quedado así como en blanco, ¿no? Pues yo entendí un poco. Adelante. A ver, el primer punto nos decía que uno de los beneficios era que teníamos más oportunidades, que nos abría muchas puertas. Había otro, creo que era el cuarto, no sé, que decía que podíamos conocer nuevas culturas y personas de otro lugar del mundo y también poder entenderlas. Ok. Eso fue lo que yo alcancé a entender. Listo, muy bien. Acá Pablo también nos dice, aprender un nuevo idioma ayuda a la salud mental. Exactamente, aprender, Alejandro nos dice, aprender más lenguas nos abre más puertas. Correcto. Entonces, si logramos entender algo, como les decía, eh, nosotros cada día más estamos más expuestos a los idiomas y al inglés mucho más, ¿no? Yo les decía, muchos de ustedes están en un proceso de formación en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, y ya a medida que van avanzando en su proceso, también van adaptándose a cierto lenguaje muy técnico en inglés, ¿no? Las personas que están frente al computador ya entonces saben, por ejemplo, cuando les dice que tienen que resetear, que tienen que reiniciar el computador. Entonces, poco a poco ahí uno se va adaptando a eso. Las personas que practican o que juegan videojuegos, ¿no? Valga la redundancia, están también expuestos al idioma, que muchas veces, o la mayoría de veces, el idioma viene en inglés. Entonces, allá, cuando se acaba el juego, les aparece el letrero de Game Over, entonces ya saben, ah, se acabó el juego, ¿cierto? Entonces, ahí poco a poco nosotros nos vamos acostumbrando y estamos más expuestos al idioma. Lo que pasa es que a raíz de eso, los niños, hoy en día, por eso es que aprenden más fácil, porque los niños desde pequeños ya también están expuestos al idioma. Ellos con el celular de los papás empiezan a mirar muchas cosas en el celular, en el computador, en las tablets, ya vienen o están en inglés, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros poco a poco vamos aprendiendo y vamos viendo cómo un idioma como el inglés va cada día adentrándose más en nuestra cultura. Ahí veíamos dentro del video que había
varios beneficios, varias razones para aprender inglés. Una de ellas que abre puertas. Siempre se nos ha dicho que el aprender un idioma nos va a abrir muchas puertas. Y eso es totalmente correcto, ¿no? Que es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Es muy importante tener en cuenta esto. O sea, no es que como hace mucho tiempo decían que aprenda un idioma mientras duerme, entonces que allá debajo de la almohada se va a poner los audífonos y va a aprender. Eso no es así. Que le genera más oportunidades, que le abre puertas, que hoy en día, ya cuando ustedes se están acercando a terminar sus estudios y ven que empiezan a buscar empleo, muchas de las ofertas de empleo tienen como requisito hablar inglés, ¿no? Hablar inglés. Entonces, para eso también tienen ustedes que prepararse. Esa es otra de las razones por la cual pueden aprender o deben aprender. Dentro del video veamos una segunda razón que decía meeting new people. Meeting new people, conocer nuevas personas. Hoy día todos tenemos Facebook, Instagram, Twitter, tenemos, bueno, cualquier otra red social y en ella podemos conocer personas de todo el mundo y de los idiomas en los cuales más se habla es el inglés, ¿no? Vamos a encontrar gente de todas las naciones, franceses, ingleses, portugueses, alemanes, pero uno de los puntos, ¿cierto?, en que se coincide a la hora de hablar es en el idioma. Es generalmente o la mayor parte de las personas en esas redes hablan en inglés. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros dentro del video nos decían que debemos aprender inglés, ¿no? A través de ella podemos conocer personas. Y vemos en la actualidad como muchas personas encuentran esposos, encuentran esposa, encuentran pareja a través de esas redes, ¿cierto? Pero por lo menos entonces deben hablar inglés, porque si no se entienden, no van a avanzar en ese proceso. Bueno, ¿qué otra de las razones decían que había para estudiar un idioma? Explorar una cultura diferente. Entonces, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros queremos conocer de otras culturas, ¿no? Entonces, estamos acá en Colombia, pero cada día se habla más de esa aldea local, de que estamos en un mundo, ¿cierto?, contemporáneo, cada vez más libre de esas fronteras, de esas barreras, porque a nosotros ya nos llega información de todas partes fácilmente. Entonces, si queremos conocer acerca de otras culturas, también es fundamental el inglés porque es el idioma a través del cual, ¿cierto?, se puede conocer y se puede difundir mucha información. Y todos los países difunden información de ellos, principalmente en inglés, ¿no? Es importante también eso. Otra de las razones que nos daban allí es por, como lo decía alguno de ustedes, salud, por salud. Aunque muchas personas no lo saben, el aprender un nuevo idioma mejora la actividad de nuestro cerebro y crea conexiones allá neuronales. Por eso entonces se dice que si usted aprende a hablar un idioma, un segundo idioma, posteriormente el tercer o cuarto idioma que aprenda lo va a hacer de manera más fácil. Entonces, como lo más complejo sería empezar por ese segundo idioma, pero ya después de eso, el conocer otros idiomas, el aprender otros idiomas va a ser mucho más fácil. Ahora, que nos dicen que cuál es el idioma más fácil o más complejo de aprender, esa pregunta pues es muy contradictoria y ahí sí como diríamos depende. ¿Depende de qué? Depende de cuál es nuestro primer idioma, ¿cierto? Y cuál es ese segundo idioma que queremos aprender. Por ejemplo, nosotros hablamos español y todos los idiomas que pertenecen a la misma familia, ¿cierto? A la misma familia de lenguas, como es el portugués, el italiano, el francés, para nosotros como hablantes, como hispanohablantes, podemos aprender mucho más fácil estos idiomas. Ya los idiomas que son parte de otra familia lingüística, como son el inglés y el alemán, se nos hace un poco más complejo, ¿no? Se nos hace un poco más complejo. Y otros idiomas que ya son totalmente diferentes, como chino, mandarín, el hindi,
el ruso y todas las diferentes lenguas que existen en los países balcánicos hacen mucho más complejos para nosotros aprenderlos, ¿cierto? Pero si nos dicen, o sea, ¿cuál es más fácil para nosotros como hispanohablantes de aprender? Inglés, francés, ¿cierto? Alemán. Entonces, ya con conocimiento de causa, yo puedo decirles que es mucho más complejo el francés y mucho más complejo el alemán. De los tres, el que es más sencillo, pues teniendo en cuenta todo, ¿no? Pronunciación, gramática, ¿cierto? Sintaxis y todo lo demás, es el inglés. El francés es mucho más complejo por la pronunciación y por la gramática, porque en el francés hay muchos sonidos que para nosotros son bien complejos, como aquellos sonidos nasales. Los sonidos nasales son muy complejos para nosotros, porque eso ya hace parte también es de nuestro cuerpo, de cómo nosotros nos formamos, cómo nosotros crecemos, ¿cierto? Y los franceses desde pequeños entonces están ya acostumbrados y todo su aparato bucal, ¿cierto? eh, Está diseñado para esos sonidos nasales, para nosotros son muy complejos, son muy complejos. Y el alemán en cuanto a la parte gramática es bastante difícil, ¿cierto? Bastante difícil. Entonces, aprender español, inglés para nosotros es relativamente sencillo, podríamos decir, porque es más concreto, es la pronunciación, a pesar de que tiene sus dificultades, es más sencilla que otras. Por ejemplo, en el francés encontramos tres clases de acentos, ¿cierto? Tres clases de acentos, por eso ustedes van a ver que hay una tilde así, que hay otra tilde así, que hay otra que parece como un sombrerito, entonces, tres tipos de acentos, ¿sí ve? Ahora, si decimos para nosotros aprender inglés y para un inglés o alguien de habla inglesa aprender español, ¿cuál es más fácil? Es más fácil que nosotros aprendamos inglés a que ellos aprendan español. El español es también bien complejo. Lo fácil del español es la pronunciación. Esa es la parte fácil del español, la pronunciación. ¿Por qué? Porque si usted en español escribe una A, pronuncia una A. Si escribe una E, pronuncia una E. Y una E. Si escribe una I, pronuncia una I. ¿Cierto? Pero en el inglés, no. En el inglés es totalmente diferente la pronunciación de la escritura. Por eso entonces a nosotros nos dicen, no, es que el inglés es muy difícil porque es que una cosa es cómo se escribe y otra cómo se pronuncia. Y pues efectivamente es así. Una cosa es cómo se escribe, otra cosa es cómo se pronuncia. Y podemos encontrar muchos ejemplos de eso, ¿no? Les puedo decir ahí, encontramos unas palabras, unas letras como la I, por ejemplo. Y la encontramos dentro de la palabra fruta. Aquí en el chat la voy a escribir, la palabra fruta es fruit. En esa palabra la I no suena, fruit, fruit, no suena la I, ¿sí? Pero entonces la I la encontramos en otra palabra como different. Encontramos otra palabra como different y la I se pronuncia como una I, ¿sí? Entonces tenemos que la I puede ser silenciosa, puede ser que no se pronuncie, puede que se pronuncie como una I, different, igual que en el español, o puede que se pronuncie como I. Encontramos la palabra iPhone, ¿no? Esa I con que inicia se pronuncia como I, iPhone. Y acá entonces, dentro de este ejemplo, cabe de una vez la aclaración. Puede que la persona no sepa absolutamente nada de inglés. Puede ser un niño por allá de 5 o 6 años. Puede ser una persona mayor. Pero no van a decir iPhone. Yo tengo un iPhone, ¿cierto? Mi papá tiene un iPhone. No. ¿Por qué? Porque están expuestos a esa palabra. La han escuchado tantas y tantas y tantas veces. La han visto en comerciales, en televisión. La han escuchado en la radio, se la han escuchado a los papás, que nunca van a decir iPhone, ¿no? Que van a decir es iPhone, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se refiere cuando decimos que debemos estar expuestos al idioma. Si nosotros estamos expuestos al idioma,
inconscientemente lo vamos a aprender. Porque el proceso de formación, el proceso de aprender una lengua, empieza con el listening, que es la habilidad de escucha. Lo primero que nosotros hacemos es escuchar. Por eso los que tengan bebé o los que tienen un hermano pequeño, entonces, ¿qué hacen los bebés? Escuchar. Ellos duran casi un año y muchos más de un año. Escucha y escucha y escucha. Escuchan a los papás y escuchan. Y entonces le dicen a los papás, no es que hay que hablarle al niño, es que hay que hablarle, hay que hablarle, hay que hablarle, ¿cierto? Desde antes de nacer hay que hablarle, ¿cierto? Para desarrollar muchas cosas en él y una de ellas es el lenguaje. Es la forma de aprender de nosotros es a través de la escucha. Esa es la primera forma, esa es la primera habilidad que desarrollamos, listen. Después viene speaking, hablar. Entonces empezamos a hablar. Y el proceso de aprender una segunda lengua debería ser igual al de una primera lengua, de la lengua materna, ¿no? Entonces primero escuchamos, después empezamos a repetir, a repetir. Y empezamos a repetir sonidos, ¿cierto? Que son silábicos, ya después palabras, vamos encadenando unas frases cortas, después unas frases más largas, ya oraciones, y ya podemos empezar a hablar. Y así debería ser con el inglés y con cualquier otro idioma, ¿no? Como lo hacen los bebés. Posteriormente vienen las dos siguientes habilidades comunicativas que nosotros tenemos, que son reading y writing, leer y escribir. Entonces tenemos las primeras dos, listening and speaking, ¿cierto? Después entonces reading and writing. Después empezamos ya a leer, ¿cierto? Empezamos a leer. Y por último, lo último que se hace en nuestro idioma materno y en otro idioma es escribir. Es la parte más compleja, ¿no? Porque uno cuando está hablando, es como el niño cuando está hablando, él empieza a hablar, a emitir ciertas frases que no está conjugado bien el verbo, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros con el idioma inglés. Cuando es un segundo idioma, nosotros empezamos a hablar y cometemos errores. Y por eso es que mucha gente no habla y dice, no, pues que yo no me atrevo a hablar en inglés porque me equivoco. Está en un proceso de aprendizaje, lo más normal es que se equivoque. Y eso va a pasar siempre. Siempre va a pasar eso. Entonces, tenemos que empezar a hablar en inglés, tenemos que empezar a tratar de hablar, porque obviamente no es que la primera vez después de escuchar y de empezar a escuchar unos audios, ya vamos a empezar a hablar fluidamente, no. ¿Listo? Entonces, lo último es escribir, que ya cuando es la escritura, entonces ya se ponen en juego todas las reglas gramaticales, ¿cierto? De concordancia, ¿no? Por ejemplo, la concordancia es cuando tiene que concordar el género, masculino con masculino, el plural con el plural, el singular con el singular, y ya hay puntuación y hay muchas cosas más. Entonces, es el proceso que debemos realizar para aprender, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que las 4 habilidades comunicativas que los acabo de mencionar, listening, speaking, reading and writing, todas se deben trabajar. Entonces, por eso es que uno escucha a muchas personas que dicen, no, es que yo no lo hablo, pero yo lo entiendo. A mí me habla alguien y yo entiendo casi todo. O yo lo veo ahí, yo veo un mensaje y yo lo entiendo. Sí, eso tiene razón. Pero entonces no se trabajan de manera aislada, hay que trabajarlas congruentemente, ¿cierto? Hay que trabajarlas a la par, las 4 habilidades. Hay que empezar a escuchar, hay que empezar a tratar de hablar, hay que empezar a tratar de leer y hay que tratar también de escribir. Las 4 habilidades tenemos que tratar de desarrollarlas al mismo tiempo. Bueno, y lo último entonces que nos decía el video es que sí, aparte de esas neuronas y de esa mejor salud que tienen, que eso ya está científicamente comprobado porque nosotros vemos ya a las personas mayores cuando ya empiezan a perder la memoria, empiezan a perder ciertas habilidades, ¿cierto? Del cerebro que les dicen, póngase a hacer que una sopa de letras, que póngase a hacer unos jueguitos de crucigramas, porque esa es la forma de activar nuevamente esas neuronas, ¿cierto? Y eso pasa con el idioma. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad, la capacidad está en nosotros, la capacidad de aprender 1, 2, 3 o más idiomas está en nosotros. Nosotros vemos eso.
Vemos personas que nos dicen, bueno, mira, ya está, él habla 2, 3 idiomas, cualquiera lo puede hacer. Ahora, ¿que no lo va a hacer en el mismo ritmo? Sí, esto depende de cada uno. Cada uno aprende a un ritmo diferente, ¿no? Es importante que aprendamos a utilizar toda esa gran capacidad que tenemos en nuestro cerebro. Y esa era entonces la última de las ventajas o de las razones por las cuales debemos aprender. Ahora voy a compartir de nuevo la presentación y vamos a mirar acá. ¿Por qué dominar un segundo idioma? Entonces, vamos a hablar de 4 aspectos a través de los cuales, o por los cuales debemos dominar, debemos aprender un segundo idioma, ¿no? Primero de ellos es la comunicación, el segundo de ellos son las oportunidades laborales, el tercero es el crecimiento personal y por último mencionaremos cultura y conocimiento. Y acá vamos a tener unas referencias bibliográficas, ¿cierto? Acerca de la importancia de este aprendizaje de idiomas. Dice, lo que está claro es que gracias a las nuevas tecnologías, el mundo se hace cada vez más pequeño y la movilidad es mayor y más rápida, por lo que el aprendizaje de idiomas para muchos colectivos se hace cada vez más imprescindible. Recordemos que por allá en los años 80, cuando no había la internet, ¿cierto? Nosotros la información que recibíamos era a través del televisor, a través de la radio, cuando escuchábamos las noticias. Hoy día ya no. Hoy día como, como ya muchos lo dicen, ¿cierto? Todo está a un clic de distancia, ¿no? Nosotros entramos a Twitter y hay información de todas las partes del mundo, nos puede llegar fácilmente. Vemos televisión, encontramos noticieros de cualquier parte del mundo. Entramos a las plataformas de streaming y encontramos allí películas, series de todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces la primera de esas razones, de esas ventajas de aprender un segundo idioma. Primero, comunicación. Entonces, a través del aprendizaje de un idioma, nosotros podemos interactuar, podemos conectarnos y podemos relacionarnos con personas de diferentes partes del mundo. Esa barrera que se puede convertir en algún momento dado el idioma, si nosotros lo manejamos, y uno como el inglés, tan fundamental, puede romper todas esas barreras lingüísticas que existían antes. Anteriormente, pues no se veía esa necesidad como tal de aprender inglés, ¿no? Pues que todo estaba como más cercano a nosotros y todo lo que estaba en nuestro contexto, en nuestro alrededor, era en español. Pero hoy día no, hoy día hay mucha información y no me canso de decirles a ustedes que son estudiantes de ingeniería de tecnología relacionadas con sistemas y con otras temáticas como ingeniería industrial, telecomunicaciones, o sea, mucho más. Hay mucha información que está en inglés, entonces es fundamental que ustedes aprendan a manejar ese idioma, aprendan a interactuar, a conectarse, a relacionarse con las demás personas en ese idioma. Dentro de los cursos de inglés que en la universidad se manejan, uno encuentra de todo. Allí hay personas, hay estudiantes que tienen un muy buen nivel y hay personas que están también con un nivel muy bajo, ¿sí? Hay personas, uno encuentra en las web conferencias que hace, encuentra que hay personas que ya están trabajando, ¿cierto? Son estudiantes todavía, ya están trabajando, y una de las formas por las cuales ya están trabajando es porque manejan un segundo idioma, manejan un inglés. Y me dicen, no, yo no estoy trabajando. Y eso lo pudimos ver cuando la pandemia, ¿no? O sea, cuando la pandemia muchas personas empezaron a hacer teletrabajo. Y teletrabajo hoy en día, si ustedes van y buscan en las redes, una de los requisitos que les piden ese teletrabajo, muchos de los empleos para teletrabajo, es el inglés, ¿no? Es por eso fundamental comunicación. Un segundo aspecto que tenemos son las oportunidades laborales. Cada día hay mayor competitividad en el mercado laboral. Por eso es que anteriormente decían, no, ya si tiene un bachiller ya es mucho cuento. Después, con el paso del tiempo, dijeron, no, bueno, si ya tiene una carrera profesional, listo. Y mucha gente se quedaba con la carrera profesional y decía, no, ya con eso tengo. Pero hoy en día,
se viene presentando que ya una carrera profesional es prácticamente lo mínimo, porque ya están pidiendo una especialización, ya están pidiendo una maestría, ya están exigiendo un doctorado, ¿cierto? Para aplicar a una vacante. Entonces, si hay 20, 30 hojas de vida, pero de esas 20, 30, 20 son solamente profesionales, pues ya empiezan a descartar, ¿cierto? Entonces necesitamos una persona con un perfil más alto, porque la competitividad es así, cada día el perfil de los profesionales es mucho más alto. Por eso es que en las generaciones anteriores, veíamos en nuestros padres, abuelos, algunos de ellos tenían solamente la primaria. Muy rarito el que llegaba a tener un bachillerato, ¿sí? Pero ya nosotros vemos que no, un bachillerato no nos sirve para nada, necesitamos una carrera profesional. Y ya otro tema, pues sí, ahí sí yo también respeto mucho eso y es una realidad que hay que aceptar, que muchas veces hay carreras tecnológicas o técnicas que se están convirtiendo en una fuente de ingresos mejor o que pueden obtener un empleo más fácilmente, ¿no? Que también pues hacia eso se dirige la educación, ¿no? A tener como esas especialidades, ¿cierto? Donde hacen un técnico en X temática, ¿cierto? Y con eso ya pueden empezar a trabajar, pueden involucrarse en una empresa de manera más fácil. Porque pues ahí están las dos vertientes, ¿no? Muchas veces entonces hay personas que tienen ya un doctorado, tienen una maestría, pero entonces les dicen, no, pero es que el trabajo le van a pagar esto. Y es lo mismo que le van a pagar a un profesional, ¿no? Ahí sí, esa es una realidad también que vemos y mucho más en nuestro país. Entonces, por eso es que muchas personas también están haciendo hacia carreras técnicas, están haciendo esos cursos MOOC, que esos son esos Massive Open Online Courses, ¿no? Sí, ¿no? Muchas personas lo están haciendo porque también es una fuente de ingresos, pero también eso vemos que fundamental es el inglés, ¿no? Entonces, con eso, esas oportunidades laborales se pueden abrir, puede tener una oferta laboral más amplia, porque con el inglés ustedes pueden tener una carrera profesional, pero manejan el inglés. Hoy día hay muchas personas que están trabajando en un call center. ¿Por qué? Porque manejan el inglés. Y pueden trabajar también desde la casa porque manejan el inglés, ¿no? Mientras que terminan su titulación como profesionales, pues gracias al inglés ya están trabajando. ¿Sí? La otra es la flexibilidad y la movilidad. Entonces, gracias al inglés pueden tener una mayor flexibilidad, pueden movilizarse, ¿cierto? Pueden hacer cursos que se ofertan en inglés en otros países, pueden participar en convocatorias de movilidad, ¿sí? Y terminamos acá este segundo aspecto diciendo que un segundo idioma es una puerta abierta a nuevas oportunidades y experiencias que de otra manera permanecerían inaccesibles. Esas puertas solamente se pueden abrir gracias al inglés. ¿Sí? Continuamos con la tercera razón por la cual estudiar inglés. Crecimiento personal. Entonces ya esto viene a nivel interno, a nivel de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos conformamos, decimos, no, pero ¿para qué estudiar inglés? Pero también hay muchas personas que tienen ese ánimo de retarse, de decir, no, yo puedo aprender inglés. Y puede que no sea una necesidad para él en el momento, pero él se reta y dice, no, yo voy a aprender inglés. Que me parece que es importante porque puede que en el futuro lo pueda necesitar. Y eso es lo que pasa con la formación en este idioma, porque es que ya hoy día lo ven desde prejardín, jardín, lo ven los 5 años de primaria, lo ven los 6 años de bachillerato, lo ven los 3 años de la tecnología, lo ven los 5 años o más que duran en el, en el estudio de una carrera profesional. Y cuando van a presentar una prueba, como la prueba Saber Pro, que evalúa su nivel de inglés, vemos que no llegan a la 1. Entonces, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no se está haciendo un proceso bien. Que hay errores en cuanto a la formación, que hay errores en cuanto a las instituciones educativas, sí puede haber, pero también, y nosotros lo sabemos muy bien, ya ustedes
estudiantes con una formación saben que una institución como tal no es el medio ni es la encargada o la responsable al 100% de la formación de los estudiantes, sino que el estudiante, y mucho más en la UNAD, es autónomo, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje depende en mayor medida del estudiante. Entonces, si nosotros, y yo me incluyo allí porque también yo terminé el bachillerato y después me tocó empezar a estudiar inglés, porque las bases eran muy malas. Si un estudiante hizo por lo menos 5 años de primaria, 6 de bachillerato, o sea, debería tener un nivel mucho más alto cuando ingrese a la universidad. Y cuando termine la universidad, pues mucho más, ¿cierto? Mucho más debería ser el nivel. Entonces, este crecimiento personal debemos empezar a recalcarlo, ¿cierto? A que nosotros también nos puede generar bienestar emocional el aprender un idioma, el saber inglés. Cada día nosotros tenemos la posibilidad nada más de ir de paseo a Cartagena, pueden ir a paseo a Cartagena, y ustedes van a Cartagena y pueden escuchar allá a los turistas y entenderlos. Eso es algo, eso le genera bienestar, se deja sentir, se puede sentir bien. No es que escuchó allá a los turistas y le dijeron algo, lo saludaron y no tuvo ni idea qué fue lo que le dijeron de nada, ¿sí? Entonces esto nos puede ayudar mucho a eso. Y la última es la apertura mental. Y hablamos mucho del open mind, o open-minded, tener una mente abierta, ¿no? Una mente abierta, una apertura mental, porque así podemos aprender, podemos conocer, podemos adquirir mucho más conocimientos, mucho más bagaje cultural, ¿cierto? A través del idioma. Con un segundo idioma se mejoran todas las funciones cognitivas, la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia y el lenguaje. Entonces está muy relacionado con la salud, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, ¿sí? Se pueden mejorar las funciones cognitivas, la atención, la percepción, la memoria de nosotros puede mejorar a través del aprendizaje de un idioma, y esto es correcto, porque nosotros estamos aprendiendo un nuevo vocabulario. ¿Y el vocabulario cómo no lo aprendemos? A través de la memoria, ¿cierto? Entonces ahí estamos ejercitando la memoria. Muchas veces les dicen a ustedes, bueno, están haciendo un curso, les dicen, bueno, ustedes cada día deben aprenderse 5 palabras en inglés. Es decir, y hay personas que lo hacen, ¿sí? Dicen que todos debemos aprender algo nuevo cada día. Cuando estamos aprendiendo un idioma debería ser así, ¿no? Deberíamos aprender vocabulario, aprender palabras cada día, expresiones cada día. Bueno, y por último tenemos cultura y conocimiento. Entonces, a través de aprender un idioma, o una de las razones para aprender un idioma como el inglés, es que nuestras habilidades sociales mejorarán. Claro, porque nosotros vamos allá al paseo y vamos a encontrar a un extranjero, vamos a poder comunicar con él, vamos a poder entablar una conversación con él, ¿cierto? Por eso es que las personas que trabajan en los hoteles, en los cruceros, hay muchas personas que se van a trabajar en un crucero, que trabajan en un hotel, los taxistas, inclusive en Cartagena los taxistas y en los sitios turísticos del país y de cualquier parte del mundo manejan 1, 2, 3 idiomas, ¿sí? Porque ellos ven esa necesidad de aprender inglés. Entonces nosotros vamos allá al restaurante y el que nos va a atender, entonces habla en inglés. Llegó un español, le habló en español, llegó un inglés, le habló en inglés, llegó un francés, le habló en francés. Así no sea el mejor inglés, el mejor francés, pero se hace entender y logra comprender, ¿sí? Entonces mejoramos nuestras habilidades sociales, tenemos una comprensión cultural y un entendimiento intercultural mucho mejor. Podemos transmitir nuestra cultura, darla a conocer a otras personas y podemos conocer la cultura de otras personas. Y aquí esta parte es fundamental, porque es que nosotros cuando aprendemos un idioma, aprendemos sobre la cultura de ese país en el cual se habla ese idioma. Por eso es que ustedes si van a estudiar francés, ustedes en el texto, en el módulo, en el libro guía, bueno, donde lo vayan a estudiar, ¿qué empiezan a encontrar? Que una lectura acerca de la Torre Eiffel,
que una lectura acerca del Museo del Louvre, que una lectura acerca de París, ¿cierto? Que una lectura acerca de los lugares turísticos que hay en París. Vamos a estudiar inglés, entonces encontramos allá una lectura acerca de New York, una lectura acerca de los parques temáticos de Disney. ¿Sí? Entonces, así nosotros vamos aprendiendo cultura. Aprendemos sobre cocina. ¿Cómo? A través de los idiomas, ¿cierto? Aprendemos los nombres de los platos. Hay muchos platos nosotros que aquí en Colombia vamos al restaurante y ya los platos están en español, en inglés o en francés. Y hay unos platos que no se pueden traducir o que a la hora de traducir pues no quedan igual. Entonces van a decir un filet mignon, ¿no? Francés. ¿Sí? O vamos a pedir beef stick. ¿Sí? Hay platos que nosotros ya encontramos dentro de la carta en inglés. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, porque la cultura son todo, creencias, son las costumbres, es la comida, es todo. Y nosotros también podemos dar a conocer nuestra cultura a otros países, ¿cierto? La lengua, entonces, de acuerdo con Milan Kundera, es la llave de la cultura. Es la llave de la cultura. ¿Sí? Nosotros conocemos la cultura de otros países y otros países pueden conocer la cultura de nosotros gracias a este vehículo tan importante que es el idioma. Bueno, ahora, secretos para aprender inglés rápido. El primero de ellos es que no hay secreto. Ese sería el primer secreto, el primer tip para aprender inglés rápido. No hay un secreto, no hay una fórmula mágica. Aquellos que le dicen a ustedes, bueno, va a aprender inglés en 50 pasos. No, eso no. Eso no existe. Aprende inglés mientras duerme, no, tampoco eso existe, ¿cierto? Es un proceso de formación y como todo proceso de formación debe ser continuo, ¿cierto? Toma tiempo, lleva su tiempo, para algunos más, para algunos menos. Algunos pueden aprender inglés en 3 meses, para otros no es suficiente 3 meses, duran 6 meses. Para otros puede durar años, ¿cierto? Eso depende de qué, de las barreras que nosotros tengamos, porque somos muy dados a eso, a poner barreras. Poner esas barreras, hay personas que llevan hasta, y no sé en el caso de ustedes, pueden tener familiares que llevan 2, 3 años en Estados Unidos, 4 años, 5 años, y no han aprendido inglés. No han aprendido inglés todavía. Porque no se han tomado la tarea, no han abierto su mente para eso. Todavía siguen pensando, no, yo como ya llevo 2 años y no necesito inglés, entonces puedo seguir así. ¿Sí? Pero la idea no es esa, la idea es que tengamos ese open mind, nos abramos nuestra mente, entendamos, Señor, a ese Señor que está hablando ahí a nuestro lado, ¿cierto? Entendamos a esa persona que vive al lado nuestro, porque hay personas que, como les digo, pueden estar allá, pero no utilizan el inglés para nada. ¿Sí? Entonces, esos secretos, primero que todo, no existen esas fórmulas mágicas. Hay tips para aprender inglés, eso sí. Hay fórmulas para aprender inglés, pero que una fórmula mágica lo aprendamos de manera rápida y que esta es la forma correcta, esta es la forma más eficiente. Y eso lo vemos a través de los tiempos, que las estrategias de aprendizaje han variado, han cambiado. Algunas son más efectivas que otras, pero depende de los estudiantes. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de esas. Pero antes de eso, tenemos que hablar de estilos de aprendizaje. Y acá entonces entra cada uno de ustedes. Porque es que Alejandra, Andrés, Andrew, Christian, David, John, Jonathan, Pablo, Wilson, Jason, Giselle, cada uno de ustedes tiene una forma de aprender. Que algunos pueden coincidir en el mismo estilo de aprendizaje, en la misma forma en que tienen de aprender. Pero generalmente, cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje también a través de los estudios se han ido ampliando. Antes se hablaba solamente de 4 estilos, ya hablamos de 7 y hay algunos que hablan incluso de más estilos de aprendizaje, formas en que nosotros aprendemos. Y así como para nosotros
muchas veces se nos facilita el inglés, para otros se les facilita las matemáticas, para otros se les facilita la biología, para otros se les facilita los sistemas, ¿cierto? Pero eso también depende del estilo de aprendizaje, ¿no? Del estilo de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros. Acá, estos estilos de aprendizaje varían y hacen que el docente, la persona que trabaja en educación, los conozca y trate de responder a cada uno de ellos. Es decir, uno como docente, en el caso de ustedes, no sé si algunos ya trabajarán en docencia o si en el futuro trabajarán en docencia, uno no puede llegar y todos los días hacer la misma actividad, ¿no? Con los estudiantes. Porque pues, por un lado los estudiantes se van a cansar. Por otro lado, hay estudiantes que, bueno, hay una actividad que les gusta un juego, entonces, listo, bien. Pero hay estudiantes que no les gustan los juegos. Hay estudiantes que les gustan las dinámicas, hay otros que no. Hay estudiantes que les dicen a ustedes, bueno, vamos a ver un video y encantados se sientan a ver el video y todo. Hay otros, ay, no, pero un video no. Hay unos que les dice, bueno, vamos a escuchar una canción, contentos, bien. Hay otros que no. ¿Bien? Hay unos que tienen que estar manipulando, tocando cosas, haciendo algo con la mano. No pueden estar ahí sentados en el puesto, ¿sí ven? Entonces el trabajo de docente es complejo porque si hablamos en lo presencial, puede haber 30 estudiantes y de los 30 estudiantes puede haber, encontrar los 7 estilos de aprendizaje. Y no puede hacer tampoco 7 clases, ¿no? Toca hacer una clase, pero incluir las diferentes actividades, hacer diferentes cosas dentro de la clase, utilizar diferentes estrategias. Entonces, acá están algunas de las características de los 7 estilos básicos de aprendizaje para que ustedes también sepan con cuál estilo, con cuál o cuál estilo es el de ustedes, a través de cuál de esos estilos de aprendizaje ustedes pueden desarrollar su proceso de formación. Visuales. Aquí hay un gran número de personas que somos visuales. Y mucho más los hombres somos mucho más visuales. De los visuales dice que prefiere utilizar imágenes, dibujos, fotografías, colores, esquemas para memorizar y retener conceptos, que visualiza fácilmente objetos y utiliza visión espacial para asociar. Pues todo lo visual, todo un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, a través de esa forma una persona puede aprender mucho más y ese es uno de los estilos. Dice, hay que hacer un cuadro sinóptico, hay que hacer un mapa mental y hay unos que, perfecto. Hay otros, ay, no, eso no me gusta, ¿sí? Son poco visuales. Auditivos. Y acá muchos son auditivos, especialmente mujeres. Las mujeres son muy auditivas. Se prefieren apoyarse en música y ritmos mientras asimilan conceptos. Utiliza grabaciones de sonido para proporcionar un fondo y ayudarse a recordar cosas y obtener visualizaciones, ¿cierto? Hay personas que fácilmente, usted les pone un audio y se concentran en el audio. Hay otras personas que les ponen un audio y no. Ellos tienen que estar mirando algo, ¿no? Entonces, una cosa es que les muestren un video donde están viendo y escuchando, y otra cosa muy diferente es que le escuchen solamente. Muchos de ellos, si los que no son auditivos, entonces empiezan a escuchar y se pierden. Se olvidaron de eso, se carretaron con otra cosa, empezaron a hacer otra cosa y ya no escucharon lo que tenían que oír. El otro, físico, dice, prefieren utilizar tareas manuales relacionadas con los sentidos, así como usar su cuerpo en el proceso de aprendizaje. Estas personas que tienen este tipo de aprendizaje procesan información a través de la acción de movimientos. Son aquellos que encantados con las dinámicas, ¿cierto? Con las dinámicas. Que hay que pararse, que hay que moverse, que hay que ir allí y allá, hacer un ejercicio. Perfecto. Pero los que no son físicos, entonces les dicen hay que hacer una dinámica y no. Y muchos también somos así, ¿no? Ahí vamos encontrando características que nosotros tenemos. Nosotros cuando estábamos allá en lo presencial, el profesor llegaba y nos decía, vamos a hacer una dinámica.
Muchos felices, otros no, pero es que toca pararse, no, pero es que toca hacer grupos, no, pero es que son cosas para tener en cuenta. Lingüístico. Implica la palabra escrita y hablada. Entonces son aquellos que les gusta hablar mucho, que les gusta hablar y escribir, ¿no? Las dos formas, hablar y escribir. Son aquellos estudiantes que simplemente les dicen hay que hacer esto y arrancan. Así como hay otros que son felices escuchando al profesor 30, 40, 50 minutos, como los auditivos, porque lo escuchan están, y así están aprendiendo. Estos lingüísticos no. Los lingüísticos simplemente, ellos escuchan un par de instrucciones y ya quieren empezar a hablar, ¿sí? Son aquellos que se reúnan en grupos y que discutan tal tema. Son felices haciendo eso. Que se hagan de manera individual y realicen un ensayo. Dice así. Pero otro le va a decir a ustedes eso y no le encuentran gracia a eso. Estos lingüísticos ponen en práctica las técnicas de aprendizaje orales o que impliquen redacción siempre que sea posible. Los que son felices escribiendo y hablando. Lógico. Y acá van a encontrar muchos que les gusta la matemática, ¿cierto? Que les gusta la ingeniería, van a encontrar que muchos son de este tipo de aprendizaje. Utilizan la lógica y razonamiento científico, matemático y sistémico. Reconocen fácilmente patrones. Trabaja con símbolos abstractos como números y formas geométricas. A las personas que les gusta mucho la matemática, a los ingenieros también, a los de sistemas, les gusta y son muy lógicos. Son muy lógicos, son características propias de los ingenieros, ¿no? Son muy lógicos, que son, algunos les dicen entre comillas que son muy cuadriculados, ¿no? Porque son personas que son muy psicorrígidas, ¿no? Que hay una forma de hacer la cosa y la hacen así, siguiendo instrucciones, siguiendo patrones, ¿cierto? Esos son los lógicos. Los sociales también están bien identificados, que son aquellos que prefieren aprender en grupos cooperativos con otros individuos. Es aquellos que no les gusta trabajar de manera individual, sino en grupo. Son felices trabajando en grupo. Pero les gusta hablar, compartir ideas con otras personas, recolectar información, comentarios, retroalimentaciones. Es aquellos que les gusta ser los relatores en el grupo, ¿no? ¿Quién va a ser el relator? Y de una vez levantan la mano. Y los contrarios a estos son los individuales, que prefieren estudiar y preparar los contenidos sin compañía. Son aquellas personas que les dicen vamos a trabajar en grupo y no, hasta ahí fue todo. Pero les dicen trabajen individual, son felices trabajando de manera individual. Ellos allá solitos en su mundo realizan su trabajo, hacen todo. Son los que les dicen ahí hay un trabajo colaborativo y dicen no, pero es que en el trabajo colaborativo los compañeros no envían contribuciones, dejan todo para última hora. Profe, yo no lo puedo hacer solo. Y una vez preguntan allá por el grupo, por el foro. Profe, ¿de trabajo no lo puedo hacer solo? Eso es lo primero que preguntan. Quieren aprender por sí mismos, son muy autodidactas, muy autónomos, son introspectivos e independientes. Como se dan cuenta, estas características de estos tipos de aprendizaje también están relacionadas con las características de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros somos visuales, otros somos auditivos, otros somos físicos, algunos de nosotros somos, pueden llamarlos individualistas, ¿no? Que quieren trabajar solos. Dicen que les rinde más solo, que pueden hacer el trabajo solo en vez de estar acompañados. Son características en cuanto a la forma que aprendemos y cuanto también a nuestra personalidad. Y estos individuales también alcanzan sus objetivos y metas mediante creencias y valores personales. Es importante que ustedes tengan en cuenta qué características tienen y a través de qué forma ustedes pueden aprender. Porque, por ejemplo, los que son visuales, entonces videos, películas, series, a través de ello pueden aprender cualquier cosa. Esas personas son las que se sientan en YouTube, se sientan allá en el computador a ver YouTube y tutorial de no sé qué, y así aprendieron, ¿cierto? Los auditivos son aquellos que entonces colocan es un podcast, ponen el celular, descargan un podcast y en el podcast lo van escuchando y ya con eso tienen, ¿cierto? Ya los físicos sí son los que les gusta tocar, coger, hacer cosas, ¿cierto? Hacer cosas.
y así cada uno de ellos. Entonces es importante que tengamos en cuenta de qué manera nosotros podemos aprender cualquier cosa y un idioma. ¿Cuáles son esos tips? Sorry. Que les puedo dar entonces para aprender inglés, establecer metas claras, es uno de ellos, es el primero. Entonces ponerse metas, vamos a aprender, vamos a estudiar un curso o vamos a hacer un curso, vamos a ser autodidactas y vamos a empezar a revisar acá YouTube, vamos a revisar este curso en línea durante un mes, durante 2 meses, vamos a sacarle 15 minutos diarios para estudiar. Esas son el establecer metas claras, ¿no? Para lograr algo, para lograr aprender algo. Segundo, es una inmersión lingüística, que esa inmersión es el estar expuesto al idioma. Aquí no hablamos todavía de ir a otro país, eso lo vamos a mencionar más adelante. Esa inmersión es hablar, es escuchar, es poner las noticias en inglés, es poner el televisor en inglés, es allá coger los subtítulos y ponerlas en inglés. Y estamos escuchando, entonces vamos a dejar de escuchar reggaetón y vamos a escuchar música en inglés. Vamos a poner una película, pero la ponemos en inglés, ¿cierto? De esa manera que hacemos ese tipo de inmersión. Escuchar inglés a diario, que eso está muy relacionado. Entonces, nosotros andamos con el celular las 24 horas del día. Entonces, ¿por qué no descargamos unos podcasts acerca de inglés? Algo que nos guste, ¿no? Acá, cuando hablamos de todas y cada uno de estos tips, de estas formas de aprender, eso tenemos que relacionar con lo que nos guste. Si a alguno de ustedes les gusta el deporte, a usted le gusta el fútbol, entonces vamos a escuchar o vamos a ver un video o vamos a ver una serie en Netflix acerca de fútbol, pero hablamos en inglés. Vamos a ver una película, pero la vemos en inglés. ¿Sí? Vamos a escuchar las noticias en inglés. Eso es lo que debemos hacer. De esa manera, que puede ser inconsciente, vamos aprendiendo, porque estamos acostumbrando el oído al idioma y eso es fundamental. Estamos empezando a calibrar nuestro oído para ese otro idioma, para esos otros sonidos propios del inglés. Acá en ver programas, entonces está la gran sugerencia. Nosotros todos tenemos ya, prácticamente todos tenemos de esos canales de streaming como Netflix, como Amazon y otros más. Entonces, usted va a ver una serie, véala en inglés. Ahora, el ejercicio completo para que ustedes lo hagan desde el comienzo hasta el fin es ver, por ejemplo, una serie en su idioma original que es inglés, entonces la ponen en inglés y los subtítulos lo ponen en español para empezar. Para empezar, entonces, audio en inglés, subtítulos en español, ¿cierto? Van a ver esa misma película, esa misma serie por segunda vez. Ponen audios en inglés y los subtítulos en inglés, ¿cierto? Entonces, en la primera, ustedes empiezan a identificar palabras y ven abajo la traducción y dice, ah, sí, ahí dijo tal cosa. En la segunda, empiezan a identificar palabras y la ven allá abajo escrita. Ah, sí, mira, acá está. Dijo house acá y acá está house, ¿sí? Dijo see you next month y acá está see you next month. Entonces empiezan a relacionar el audio con la escritura. Posteriormente, ya es solamente escuchar el audio. Solamente, sin títulos. Porque muchas veces los títulos lo que hacen es distraernos, ¿no? Es solamente escuchar el audio en inglés. Ahora, si ustedes vieron una película que les gustó mucho y esa película la han visto 2 o 3 veces en español, véala una vez en inglés, solamente con el audio en inglés sin subtítulos. Y usted prácticamente ya se sabe mucho de los diálogos. Y usted ya va a entender la película sin estar viendo los subtítulos, sin estar escuchando en español, sino que la va a estar viendo en inglés. Hagan el ejercicio y verá que eso va a ser así. Nos decía Jonathan, Duolingo es muy buena opción, se lo recomiendo. Hoy en día hay muchas opciones.
Les digo yo, algo libre como YouTube, como los podcasts, como las series, como las películas de streaming, ustedes a través de eso pueden aprender. Y eso, ahí sí como dice, se lo garantizo que aprenden, aprenden. Lo que pasa es que depende de la disponibilidad de ustedes, del tiempo que saquen para eso, de que lo hagan de manera concienzuda, porque no es ver la serie por verla, sino ver que están allá escuchando, que le están prestando atención a lo que están diciendo, que van identificando palabras, que van identificando frases. Y así como Duolingo hay otras muchas, ustedes ven, hay muchos recursos, mucha página web en la cual ustedes pueden encontrar cursos gratis, clases gratis de inglés que pueden utilizar. Práctica regular, entonces eso sí, lo que no se practica, se olvida. Entonces tenemos que empezar a practicar y hacerlo de manera regular. Sacarle tiempito para estudiar, para estudiar. Aplicaciones y herramientas digitales en el día de hoy hay muchas. Acá tengo ChatGPT y Artificial Intelligence, porque hoy día es muy fácil y mucha gente entonces dice, ah, no, es que ya con las herramientas que hay, ya no necesito aprender inglés. Ahora es cuando más necesita aprender inglés, porque ustedes, las versiones más actualizadas del ChatGPT, de herramientas de Artificial Intelligence, las van a encontrar en inglés, ¿cierto? Las van a encontrar en inglés. Ahora, si quieren estar actualizados en cuanto a eso, entonces los materiales de esas herramientas también están en inglés, ¿no? Que sí hay muchas ayudas y son útiles, claro que sí. Ustedes van a un Google Translator o van a utilizar a cualquier otro online translator y digitan ahí una oración, el traductor se las pasa al inglés inmediatamente y se la pronuncia, ¿no? Esto lo vemos ya lo estamos viendo desde hace tiempo, ¿no? En el 2018, cuando fue el Mundial en Rusia, mucho latino, mucha persona de otro país, entonces iba con el celular, entonces le hablaba al celular y el celular era el que le traducía cuando iban a comunicarse con otra persona. Bueno, esto lo puede hacer. ¿Que esto es exacto? ¿Que esto es perfecto? No. Pero qué mejor sería que no necesitara usted ese celular, de esa herramienta, sino que usted mismo lo pudiera hacer. Que usted mismo pudiera comunicarse, ¿cierto? Que es que va a llegar al restaurante a pedir algo y tiene que empezar a buscar en el Google Translator o a digitar algo para que le traduzca al mesero. No, que mejor que usted mismo lo pudiera hacer. Usted mismo pudiera hablar con el mesero, decirle qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, son herramientas que las podemos utilizar muy bien y que son útiles, sí, pero que la herramienta entonces va a reemplazar, ¿cierto? El conocimiento que nosotros tenemos, no, porque, o sea, eso es una ayuda, pero lo mejor es que nosotros manejemos ese idioma, el inglés, el francés o cualquier otro idioma, y le sacaremos más jugo a estas herramientas. Intercambios de idiomas, participación en foros y redes sociales, lo que le decía de Facebook, de todas las demás redes que encuentran ustedes, que la mayor parte de ellas en inglés es su origen y es su forma más adecuada, más usual de comunicarse. Intercambios de idiomas porque ustedes son estudiantes y como estudiantes tienen muchas posibilidades de hacer y de participar de estos intercambios. Digo acá con esto. No sé ustedes en qué parte del país están. Yo me encuentro en Ibagué. Ibagué es una ciudad, digámoslo, pequeña. Y yo este año me enteré que acá casi alrededor de 200 estudiantes viajaron a Estados Unidos ahorita para el verano. Fueron a una ciudad que se llama Galveston. No estoy mal, es en el estado de Texas, Galveston. Es una ciudad costera en el Atlántico donde van y casi todos estos 200 estudiantes que fueron de universidades iban, era como a, no, bodyguard, como los que trabajan en la playa, los que trabajan en la playa, los de la película Baywatch, como los de la película de Baywatch, que trabajan en la playa, ellos van allá a trabajar en eso. Van 3 meses a trabajar, que es el periodo generalmente de vacaciones de mitad de año.
verano van ellos de una ciudad intermedia como es como es Ibagué, una ciudad pequeña, intermedia, siendo pequeña como es Ibagué, ese número tan grande de personas, de jóvenes que van, uno de los requisitos es que estén estudiando en la universidad. Ellos aplican para esos intercambios, van esos 3 meses, trabajan allá, pueden hacerlo en el día, por las noches, pueden trabajar en otro lado, ya ahí sí les toca, pues, como lo llamamos nosotros, el rebusque, pero es una oportunidad buena que tienen ellos. Y ellos que están haciendo, aprendiendo también inglés, ¿cierto? Porque ellos van allá y tienen que manejar el idioma, ¿sí? Son oportunidades y cada día hay más oportunidades de este tipo, entonces ustedes tienen que estar muy atentos a esto, que pueden ir a diferentes países, hay al Reino Unido, a Estados Unidos, hay a Malta, hay muchos lugares a través de los cuales ustedes pueden hacer intercambios, entonces es importante que tengan en cuenta esto. Viajar a países de habla inglesa y hablar inglés, que eso es fundamental. Ejemplos de este viajar a países de habla inglesa y eso que ni siquiera que sean de habla inglesa. Si ustedes tienen la posibilidad, no sé, de pronto alguno ya lo ha hecho, que ya cada día se hace más frecuente. Un ejemplo, ir a Punta Cana, República Dominicana. Uno va a Punta Cana y encuentra personas de todas partes del mundo. Y esto sí lo digo con conocimiento propio porque allá encuentra uno españoles, alemanes, suizos. Lo que menos encuentran son de Estados Unidos, hay de todas partes de Europa, hay de Asia. Y entonces, esta es una oportunidad que se tiene para hablar inglés, para practicar el idioma, ¿sí? Es importante que estemos mirando esto y que nos preparemos para esto, porque es que eh, estos estudiantes que yo les mencionaba, ellos van los 3 meses a trabajar, pero ellos tienen que tener un dominio básico del inglés, entonces tienen que prepararse. Y no hacer lo que muchas personas están haciendo en la actualidad, ¿no? Que dicen, ah, no, me voy para Estados Unidos y usted habla inglés, le pregunta a uno, oh, pero eso no se necesita, ya todos hablan español. Bueno, sí va a encontrar muchas personas que hablan español, porque hay mucho latino allá, pero fundamental es que manejemos el inglés. O sea, hay personas que se van legales, hay personas que se van ilegales, pero ninguno de ellos, entonces que maneje el inglés es una desventaja que ya tiene con respecto a los demás, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos preparando un viaje, queremos irnos para Estados Unidos, entonces tenemos que aprender el idioma, tenemos que saber defendernos, tener los conocimientos básicos de ese idioma, ¿sí? Importante eso, fundamental eso. Y cursos y clases de inglés, hoy en día hay muchos. En la universidad, mire, yo soy tutor de inglés en la universidad y ahí están los cursos. Y contamos con la experiencia de que hay unos módulos que son interactivos, que les permiten a ustedes asimilar los conocimientos, ver si los están entendiendo o no, que hay unas webconferencias donde practican, donde pueden practicar el inglés. Yo, por ejemplo, tengo 2 cursos en los cuales atiendo los jueves de 6 a 7 y otro de 7 a 8, donde es hablar en inglés. Los espacios se llaman It's Time to Talk, los espacios para hablar en inglés, pero entonces los estudiantes no aprovechan esos espacios, no aprovechan el módulo. O sea, como les digo, les dije al comienzo, o sea, está la conciencia de que es importante el inglés, pero no lo utilizamos, no nos ponemos las pilas, no aprovechamos los recursos que tenemos a mano para aprenderlo. Es importante que sí, tengamos esa facilidad. Y ahora, para terminar esta primera parte, que es todo lo que tiene que ver con la importancia del inglés, recordemos que esta lo tenemos dividido, como les dije, en 2 sesiones. Lo llamamos los beneficios, ¿cierto? De aprender inglés en el mundo contemporáneo, del inglés en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno. De esa primera parte, la vamos a cerrar es con un video. Y ya entonces el próximo lunes nos estaremos encontrando nuevamente a las 7 para hablar en sí de la prueba Saber Pro, de cómo está constituida esa prueba, cuántas partes tiene, qué habilidades se evalúan. Entonces voy a permitirme acá compartirles un video. Este video es un poco más largo, pero es un ejemplo que les voy a dar acerca de herramientas, de formas en las cuales ustedes pueden aprender inglés,
que están disponibles, que son libres. Voy a ponerlo en play. Me dice, What's the most important skill? me confirma si lo pueden ver y escuchar. Sí, señor. Listo. Bueno, lo voy a poner nuevamente del comienzo. What's the most important skill in the English language? Speaking. So let's learn some phrasal verbs that you can use when speaking English. Hello, my name is Maddie from POC English, and welcome to another lesson. In this lesson, we're going to learn 10 phrasal verbs that are very common and you can use when you're speaking in English. Phrasal verb number 1, catch up. Bueno, acá tenemos, mire, este es un video que es tomado de YouTube, ¿cierto? Es un video que es tomado de YouTube. Son videos, este es de 11 minutos y algo más, donde se trabajan frases, se están aprendiendo frases verbales. Es un tema que es phrasal verbs. Acá está, por ejemplo, la phrasal verbs que es catch up, ¿cierto? Esto es como una clase normal que se puede dar dentro de un salón. Acá nos explican cuál es la frase verbal, el catch up, nos explican el significado de ese catch up. To catch up. I'm sure you've heard Acá nos this explican- one. To catch up with something or someone means to get up to date with them. Imagine Sí, entonces acá nos dicen la definición, ese catch up, que es to get up to date with someone or something. you've been on vacation for 7 days. You come back, you open your laptop, you go to your email, and you see, wow, there are lots of emails that you haven't read. You need to catch up. For example, I need to catch up with my emails after being on vacation. Y nos dan un ejemplo. I need to catch up with my emails after being on vacation. ¿Sí? Y acá entonces radica lo importante. Debemos de aprender vocabulario, aprender frases, aprender el idioma en contexto. ¿En contexto qué es? Pues que está relacionado con algo de la vida real. Nosotros, cuando nosotros aprendemos inglés y cuando los profesores, como yo, lo enseñamos, nosotros nos dicen, bueno, siempre se saluda good morning, good afternoon, good evening. Para preguntar cómo estás, siempre se pregunta how are you. Y siempre contesta fine, thanks, and you. Okay, that's correct. It's true. Eso es correcto. O sea, esa es una forma de saludar, de preguntar cómo está y de contestar. Pero en la vida real, dentro de un contexto real, no es así. No es así. Dentro de la vida real, si alguno tiene conocimientos de inglés de los que están acá, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto, porque vemos una serie, vemos una comedia, vemos una película, y cuando el lenguaje es muy informal, cuando la situación, el contexto es muy formal, puede que se utilice ese how are you, fine, thanks, and you. Pero normalmente le van a preguntar how is it going, que son otras formas mucho más informales y son mucho más utilizadas de saludar y contestar, ¿no? Por ejemplo, how is it going? What are you doing? What's up? What's going on? Son formas de saludar, ¿cierto? Dentro de un contexto informal y que son mucho más utilizadas. Y ese fine, thanks, and you, entonces, muy pocas veces lo vamos a ver. Siempre vamos a encontrar, ok, great, ok, good, not bad, excellent, great, ok. Vamos a encontrar ese tipo de respuestas. Es como nosotros como profesores enseñamos, what's your name? My name is, ¿no? Sí, claro, esa es la manera correcta de decirle, esa es la manera en que debería contestarse, ¿cierto? Pero en la vida real, cuando estamos dentro de un contexto, estamos allá hablando con alguna persona, llegamos a alguna parte y decimos, what's your name?
No vamos a decir my name is, sino what's your name? Tommy. What's your name? George. What's your name? Teresa. ¿Sí? Entonces es importante dentro del contexto que aprendamos a manejar esas palabras, ese vocabulario, esas frases que conozcamos, ya dentro de la vida real, cómo se utiliza ese lenguaje, ese idioma, ¿no? Entonces es importante y una de esas opciones que yo les doy, y así van a encontrar muchas, hay muchos cursos, hay muchos videos de este tipo, donde encuentran eso, un contexto, una explicación, unos ejemplos, ¿cierto? Como lo vemos acá. Vamos a ver otra parte. Phrasal verb number 2 is to turn down. Turn down the volume? No. Here, turn down means refuse, reject something, to say no to something. Turn down. It is usually used for offers. For example, somebody offers you a job and the salary is not good. So you have to turn it down. Sorry, the salary isn't good. She turned down the job offer because it didn't pay enough. Hey, so that's another example with the phrasal verb turn down. Está la explicación, to refuse or reject something, y está el ejemplo, she turned it down, the job offer, because it didn't pay enough. ¿Sí? Ahora, dentro de YouTube, encontramos, y allá ustedes lo pueden cacharrear, encontramos el video tal y cual como está acá, y también encontramos la opción de los subtítulos, ¿no? Y los subtítulos los podemos poner en español, en inglés, o los podemos cambiar a otro idioma. También es otra de las ventajas que tenemos. Nosotros así entendemos una parte, decimos, no, bueno, ya lo he escuchado 1, 2, 3 veces y hay cosas que no logro captar, que no logro entender, pues hacemos uso de los subtítulos. Allá vemos la herramienta donde está en YouTube, activamos los subtítulos, los podemos poner en español, en primera medida, después los ponemos en inglés. Y después entonces tratar de evitar el uso de subtítulos y solamente con lo que escuchemos. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Así de esta manera pueden ustedes aprender, en este caso phrasal verbs, pero por ejemplo ustedes van a encontrar vocabulary at the hotel, entonces vocabulario o expresiones que son típicas o propias de un hotel, o vocabulario o expresiones que están relacionadas con un restaurante, ¿sí? Entonces ustedes van y estudian esa parte. Ahora, todo este tipo de recursos, de herramientas son válidos y les pueden servir a ustedes. ¿Cuál es la diferencia con un curso como tal? El curso como tal está diseñado para que ustedes aprendan desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, por eso es que se empieza ya con el alfabeto, ¿no? Cuando van a aprender inglés, lo primero que uno aprende es cómo deletrear A, B, C, D, E y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Y de ahí para allá empieza. Entonces, que el verbo to be verb, que el present simple, past simple, ¿sí? Está organizado de esa manera. Pero pues estos recursos ustedes también lo pueden utilizar para aprender. Entonces, es válido también que utilicen esta forma de aprender que tienen a su disposición. Entonces, esa es la invitación para The job offer did not pay. Utilicen este tipo de recursos que son bastante válidos, bastante útiles y que les pueden servir para su formación en el idioma inglés. Entonces como les decía, vamos a parar en este momento. Aquí sería la primera parte, dentro de 8 días a la misma hora. Vamos entonces a hacer la segunda parte donde vamos a hablar ya específicamente de la prueba Saber Pro como tal, de cómo es la estructura, qué se evalúa, qué competencias se evalúan y qué no se evalúa. Pero, por ejemplo, muchas personas, si no tienen el conocimiento, van a pensar allá que, por ejemplo, que es que le van a evaluar speaking, ¿no? Speaking no se lo van a evaluar. Esa habilidad comunicativa no se la evalúan en pruebas Saber Pro. Es que la persona que no sabe hablar inglés tiene una ventaja, sí. Puede que sí, porque no le van a evaluar su competencia en cuanto al habla, ¿no? Le van a evaluar su competencia en cuanto al reading, en cuanto a listening, tampoco, en cuanto a grammar, en cuanto a coherence, cohesion, eso sí. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, me gustaría abrir el espacio para eso en este momento.
Allá el profe Héctor Julián les compartió hace ya un rato el formulario de asistencia, entonces les recomiendo para que lo diligencien. Si hay alguna pregunta o inquietud, pueden hacer uso del micrófono, del chat. Si no, ya estaríamos dando cierre a esta primera parte y los invito entonces para el próximo lunes a las 7 de la noche a hacer la segunda parte, que ya entonces, como les digo, es todo lo relacionado con la prueba Saber Pro en cuanto a su estructura, su composición, en cuanto a los niveles, ¿no? En cuanto a los niveles, cuáles son los niveles que les van a evaluar, qué tipo de preguntas les van a aparecer, ¿cierto? Cuántas partes tiene, cómo son las preguntas, que les voy a mostrar entonces cómo está constituido, cómo está estructurado ese examen, y también algunos tips para tener en cuenta a la hora de presentar el examen. Es la misma prueba de Proficiency Test. Bueno, acá Alejandra nos hace una pregunta. Es similar. No es exactamente, pero sí es similar. Los exámenes finales de los cursos de inglés, como también ese examen denominado Proficiency Test, tienen una estructura similar, tienen un tipo de preguntas similares, sino que ya Alejandra, me imagino yo que también está preguntando lo del Proficiency Test, porque es un examen de inglés que es requisito de grado para los que están estudiando un par de ingenierías. No recuerdo exactamente el nombre de las dos o más ingenierías que tengan ese requisito de grado, donde les dicen que ustedes tienen que presentar el Proficiency Test, ¿no? Entonces, es similar en cuanto a la estructura, en cuanto al tipo de preguntas, en cuanto a que los van a evaluar y los van a ubicar en uno de los niveles. En esa parte es muy similar. Ese examen de la prueba Saber Pro con el Proficiency Test, Alejandro. Acá entonces también si hay dudas con respecto a ese Proficiency Test, ya entonces con el líder de los respectivos programas que ustedes están estudiando, entonces también tienen que hacerle esos interrogantes, porque como les digo, hay un par de ingenierías donde uno de los requisitos de grado es presentar un examen de inglés que oferta la universidad a través del INVIL, del Instituto Virtual de Lenguas, en el cual no les exigen un nivel de inglés como tal, sino que les exigen que presenten ese examen, ¿no? Entonces ustedes pueden presentarlo, sacarse A1, A2, B1, B1 más B2, el que sea, ¿no? Es un requisito nada más. Pero pues ideal que pudieran sacar un buen resultado. Bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces les reitero la invitación para el próximo lunes a las 7 que estaremos hablando de pruebas Saber Pro. Estaremos haciendo algunos ejercicios con respecto a esas pruebas y agradecerles por la asistencia el día de hoy y espero que esa invitación que les he hecho de estudiar inglés la tomen muy en serio y que puedan empezar a hacer su proceso de formación en esta lengua tan importante y, por qué no, el día de mañana en otra lengua, después de aprender inglés. Y mirar posibilidades, porque hoy día ustedes tienen muchas posibilidades. Nosotros anteriormente eh, no pensábamos mucho en viajar, hoy en día ustedes sí, y cada vez vemos que los jóvenes ya terminan el bachillerato y quieren irse a estudiar a otro lado, a otro país, ¿cierto? Es que ustedes tengan esa oportunidad y que se vislumbre, ¿cierto? Haciendo un intercambio, haciendo una movilidad a otro país y se preparen para ello, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia y espero verlos el próximo lunes a las 7.